No sé para qué me querías acá, si siempre que llegan los invitados me avientas a la cocina o a... Quería que fueras a la cocina, pero está más calientito por allá. Bueno, nos da mucho gusto tener pues un panel más nutrido. Nos acompaña Armando Paredes, él es académico con una formación pues muy disímbola, trae formación de jesuitas, de otras denominaciones religiosas, ¿no, Armando? Así es. Jesuitas, maristas, salesianos y colaboro actualmente con las lasallistas. Muy bien, un cromo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, nos acompaña también Francisco Amezcua, devoto. Paco, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Yo soy presidente de la Unión de Comerciantes de Mejalianza, Basilio Amezcua García. Basilio. Amezcua García, Basilio, que era mi padre. Ah, perfecto. Así se llama la Unión. La Unión. Basilio Amezcua García. Muy bien. Y fue en aquellos tiempos, como le decía aquí compañero Solís, pues de los principios de la alianza y después de los linchadores del mercado de abastos de la Laguna, al cual pertenezco yo también. Pero el día de hoy, el tema que nos ocupa tiene que ver más bien con la perspectiva religiosa. Cuénteme cómo estuvo o cómo se dio esta devoción o fe en la Virgen de Guadalupe, Francisco. Yo en lo particular, porque como le pasó aquí a Solís, fue desde muy chico, porque así fuimos criados. Mi padre inclusive anduvo en la guerra cristera. ¿Ah, sí? Anduvo en la guerra cristera, pues fueron, ¿qué? 5, 6, como 8 hermanos, eran 2 mujeres. Y al término de cada batalla, salía mi abuelita, la madre de ellos, a ver quién estaba muerto, quién estaba colgado. Ah, caray. Y en aquellos entonces, mi papá, pues no había la paternidad presente en ese momento. Se salía y tenía que, era el mayor de todos, a proveer a ver qué llevaba de comer, porque no había. Y pues llegaba con una gallina, y después de los, estaba muy chiquillo, estaba chico, después de los zafarranchos y de todo, desde muy chico. Y llegaba y pues para que comieran, y lo regañaba mi abuelita, pues ya hasta lo regañaba y le pegaba. ¿Por qué fuiste a robar? Y dice, pues tengo que arrimar para que coma. ¿Qué hago? Y luego ya mi abuelita se salía para ver quién eran los que estaban muertos. Mi papá anduvo en la guerra cristera, inclusive tengo fotos de él donde anduvo en la guerra cristera es un movimiento muy importante también en este país, en donde pues la religión era perseguida por el gobierno y las consecuencias eran funestas. Eventualmente la gente, pues no eventualmente, sino que la gente moría por ser vista practicando a la luz pública actos religiosos. Marcela. No, y sobre todo que hubo muchas migraciones hacia la comarca lagunera de gente que era perseguida en lo que era el centro del país, ¿no? Y hubo mucha movilización de Zacatecas, de Jalisco, hacia acá, hacia la comarca lagunera. Ahora, en medio de ese clima de violencia hacia las personas que practicaban su fe católica, ¿por qué entonces su familia decide seguir, y no solamente seguir, sino luchar y dar la vida por sus creencias, por su fe? Precisamente porque lo vimos lo vimos nosotros en nuestros padres, por todo lo que arriesgaron, hicieron, y que en aquel entonces con tantas carencias, mi papá era de Cojumatlán, Michoacán. ¿Cojumatlán? Cojumatlán, Michoacán. Michoacán. Y a raíz de tantos problemas que hubo, mi padre, su primera esposa que tuvo, murió, de la cual yo tengo hermanos, porque para mí son hermanos, ya fallecido Ramiro, queda Emma y queda Felipe. Y Erendira, para nosotros también es una hermana mía, que viene siendo prima hermana, porque cuando murió su padre de ella, mi papá le dijo a ella, 3 o 4 años tenía, de aquí en adelante voy a ser su padre. Y desde ese entonces, ya cuando duró varios años mi papá viudo, y entonces contrae nupcias con mi mamá, de la cual hicimos también 3 hermanos. Sí. Juana María, Basilio y su servidor. Y pues siempre fue el mismo ejemplo de todos, desde cuando empezamos, como decimos, nosotros nos creamos en la alianza desde muy chicos, desde muy pequeños de edad. El corazón de Torreón, ¿no? El corazón de Torreón, donde estaba todo el comercio, cuando se descargaban los furgones allí. Aquí en ese entonces se dio a conocer varias cosas, desde verduras y frutas que en ese entonces aquí no se conocían, aquí en el mercado. Y desde ahí empezó la devoción y el trabajo.
Ya después de muchos años después, fue cuando mi papá estuvo en el patronato, que se consiguieron los créditos con muchos de los comerciantes de aquel entonces muy importantes, Juan González Reyes, Sandoval, muchísimos, y se fueron a hacer lo del mercado de abastos. Pero se decía que se iba a morir a lo mejor la alianza, como las creencias que pudiera haber, y no, se afianzó cada vez. Nunca murió la alianza ni va a morir, porque de la alianza de allí provenimos, yo me considero de allí, porque allí vivíamos nosotros alianceros 100%. Sí. Armando, ¿cómo explicar desde la perspectiva de la academia o de la educación de este país fenómenos como el que nos presenta Francisco con su papá Basilio, que a pesar de haber vivido en carne propia un fenómeno pues muy sangriento como es la persecución cristiana en este país y haber visto las consecuencias de la práctica, guardar y atesorar esas creencias, esas raíces y habérselas inculcado a sus hijos, a todos los que mencionó Francisco? Armando. Fíjate que es justamente ese suceso de la defensa de mi concepto de la espiritualidad lo que hace que se quede entrañado aún más. O sea, pareciera que debería haber un rompimiento entre, bueno, si todo eso me está generando un dolor, entonces me tendría que retirar. Al contrario, eso es lo que termina remarcando lo que es la espiritualidad. Cuando nosotros como seres humanos materiales brincamos hacia la perspectiva de la trascendencia, por ejemplo, eres padre de familia. Sí. Ese momento del nacimiento de tu hijo o tu hija mayor, ¿sí?, te marcó un cambio. Sí, claro. Ese pequeño toque de estoy para algo que me trasciende. Entonces, este serie de sucesos nos llevan a la situación de encontrarnos tal cual llegamos, desnudos, solos, ¿sí? Y ante tal impacto dices, ay, debe existir algo que me trascienda, alguna razón de estar. Y cuando estamos cobijados o hemos venido siendo educados en una espiritualidad como la que tenemos nosotros, nuestra tradición judeocristiana, ¿sí?, monoteísta, nos hace percibir sin tanto, o sea, no desviamos la atención en otras deidades, sino que nos centramos en una sola, y eso también nos permite entender un poquito más la parte de la trascendencia. Cuando viene este suceso y justamente toda esta zona del país que se convirtió de una u otra forma en los salvaguardas de la tradición católica que tenemos, Michoacán, el estado de Jalisco, que fueron muy golpeados, como bien decías, durante la era cristera, ellos se convierten en los salvaguardas de toda esta dinámica, ¿sí? No hay que olvidar que ante la llegada de los españoles también uno de los pueblos que se mantuvo mucho más aferrado a su tradición fueron los purépechas, que es esta misma zona. Entonces te habla de un pueblo que, a pesar de que empieza a existir esta simbiosis en cuanto a las culturas y a las tradiciones, es un pueblo que ha venido históricamente formándose hacia la trascendencia, ¿sí? Y eso sucede mucho con el guerrero. Sí. El guerrero, cuando se prepara para entregar la vida, y vámonos no solamente en el caso de nuestro país, en general todas las religiones, el acto de subirse a un avión, un kamikaze japonés en la Segunda Guerra Mundial, era todo un ejercicio de hacia dónde voy, encontrar la espiritualidad y voy a dar mi vida por algo que me trascienda en beneficio de un pueblo que me pide, ve y represéntame en la guerra. O sea, en el guerrero vemos mucho esto. Es la parte del trascender. Por eso, a pesar de que pudiese ser una separación, al contrario, se empieza a pegar un poco más. Bueno, hablamos también sobre el tema del sincretismo y de cómo detrás de los rituales en honor a la Virgen de Guadalupe, pues estaba también una cultura previa, ¿no? Sí, y cómo se fueron azteca. Sumando, no sustituyendo uno al otro, sino mezclándose. De hecho, se dice que María de Guadalupe impone un modelo de evangelización muy típico. Lo vemos en la imagen, que según una antropóloga americana, Helen Behrens, dice que María de Guadalupe utiliza el lenguaje y la cultura del pueblo azteca para evangelizar. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen, María de Guadalupe utiliza en su imagen 3 elementos típicos básicos de la religión azteca: el sol,
la luna y las Y estrellas. las estrellas. Ahora en la imagen, tanto el sol como la luna y las estrellas están en completa armonía. Y ahí ya se acaba, por ejemplo, un conflicto que tenían los aztecas, cómo mantener la vida del sol en base a los sacrificios humanos. A partir de Guadalupe ya no hace falta sacrificios humanos. En algunos estados de Estados Unidos se presenta Guadalupe con eso de que ya no hay hacer sacrificios humanos, con un niño que ha sido abortado en los brazos, como diciendo, ya dejémonos de sacrificar seres humanos, ¿verdad? Hay, de alguna manera, escépticos que sostienen la teoría de que este fenómeno de la Iglesia Católica, de la creación de la imagen, en dado caso de que sí correspondiera, se generó para justamente decir, hey, cálmense, vamos a poner algo aquí para que ellos entiendan que no es la barbarie el camino para llegar a nuestra religión, no a la de ellos, a la de nosotros. Como una pues, conquista sí, espiritual. sí, una conquista espiritual. Sí. Siempre Vaya, que no existió, pues que Sí, el indio no, Juan Diego sí. seguramente se fumó alguna cosa. No, padre. Generalmente Sí. peyote. No, sí, pues peyote. Nunca han faltado enemigos al culto guadalupano. Les decía hace rato, tanto franciscanos como dominicos se opusieron al culto a Guadalupe y hasta la fecha no falta alguien que diga, alguien hizo esta imagen. Por ejemplo, se dice que la imagen la pintó un indígena de nombre Marcos Zipac. Nomás que qué curioso que entonces este pintor de imágenes era un perfecto astrónomo, porque las estrellas que tiene la Virgen en su manto obedecen a la posición de las estrellas que estaba ¿Ese día? Ese día a las 10:40 de la mañana, y eso te lo dice cualquier astrónomo. Otra cosa, si Marcos Zipac fue un pintor, pues debía haber sido también un oftalmólogo, pero de lo O más... un iridiólogo, porque... Iridiólogo, sí, porque descubrieron, un científico peruano descubrió imágenes en los sí, ojos sí, de sí, la es Virgen. verdad. ¿A usted le consta, padre? Es decir... Yo vi el libro. Ya. El hecho es de que la imagen real, la que se encuentra en la Basílica Sí. de Guadalupe en la Ciudad de México, la que está exhibida, ha sido objeto de varios estudios científicos de radiología y exposición a rayos ultravioleta y a infrarrojos y demás, y todos apuntan a que se trata de una imagen que no construyó un ser humano, sino que es una imagen que está así per se. Digo, no sé cómo explicarlo. Sí. Usted ayúdeme, padre. Ahí va, la cosa muy sencilla. Por ejemplo, el hecho de la preservación de la imagen hasta ahorita es casi milagroso, porque está pintada en fibra de maguey. La fibra de maguey no dura más de 20 o 30 años. ¿Cuántos años llevamos ya? Más de 450 años. No saben, han estudiado los pigmentos que tiene y no saben nada decir si son minerales, si son vegetales, etcétera. Y como les digo, mientras no veamos la imagen con ojos aztecas, pues nomás vemos una imagen muy bonita y hasta ahí. Y sin embargo está llena de mensajes. Sí, pues el sol, la luna y Las estrellas. Sí. y demás. Marcela. Ahora, en cuanto a la simbología, si es la persona que concibe esto, si es que podemos hablar de una persona, porque estamos hablando de una energía divina, Sí. entendió perfectamente que tenía que reflejar todos estos elementos para que hubiera una trascendencia. Es Sí. decir, para que finalmente los naturales del país pues, se dedicaran a seguir. Marce, yo quiero evangelizarla a usted, Por ejemplo. pero antes quiero ver cuál es su cultura, Exactamente. cuál es su lenguaje, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus valores, cuáles son sus antivalores. Y entonces sí podremos hablar tanto de mi parte, que soy educador en la fe, como usted. Pero entonces usted presupone, padre, que hay una fuerza todavía más, o una fuerza superior que, si me permite el término, lo digo con mucho respeto Sí, y hasta sí, de sí. cierta forma, inconsciente, ¿no sería como una cosa muy hecha a la medida para... ¿Por qué no fue Medjugorje? ¿Por qué no fue Lourdes? ¿O por qué no fue Caridad del Cobre? ¿Por qué fue Guadalupe así como la... Mira, aquí está. Aquí está. Ahí les va. Tenemos que ubicarnos en lo que fue la conquista española. Conquista española en Tenochtitlan fue 1521. A 10 años de la conquista, los mismos franciscanos dicen, en lo que menos hemos avanzado
es en la evangelización del indígena. ¿Y quién se iba a convertir a una religión? Del español que era sediento de oro y de sangre y de mujeres. Entonces, hay datos, inclusive son históricos y hay evidencias. Dice, en 80 años, nada más en el Valle de México, nuestros hermanos españoles, los conquistadores, desaparecieron 25 millones de indígenas. Un genocidio, imagínese. Un genocidio, ¿no? Genocidio. Y en toda América Latina, junto con, aquí estaba Cortés y en Perú estaba Pizarro, desaparecieron 75 millones. Cuando yo estaba haciendo la tesis, el director de la tesis, un argentino, cada rato me borraba la palabra genocidio. Genocidio. Y le dije, oiga, ya me cayó gordo porque cada rato me está borrando esto. Dices que es una palabra muy fuerte y más fuerte para el que le mataron al indígena. Hay otro dato, es curioso. Era tal la matazón de indígenas que Bartolomé de las Casas, obispo en Chiapas, le escribió al Papa una carta diciéndole, se están muriendo muchos indios, necesitamos que venga a trabajar. Entonces le pidió permiso para que españoles y portugueses llegaran a las costas de África, en la parte occidental, y trajeran africanos. Para suplir la escasez de mano de obra. En Acro, en el norte de África, hay una imagen de Bartolomé de las Casas, donde la gente llega, vomita, escupe, se orina, defeca, por lo que les hizo a ellos, ahorita, en la actualidad. O sea, hacerle sentir a la gente que por ese tipo fue el mercado de esclavos, que después dio tanto dinero a españoles, portugueses, ingleses, ¿cómo se llama? Holandeses. Sí, holandeses. Y eso no hace mucho, ¿eh? Entonces, genocidio, y se nos hace dura la palabra, sí. Si los judíos hablan de genocidio por 6 millones, y acá fueron 75, entonces hasta que ya le puse estas cifras, está bien. Y entonces en mi tesis ya por fin apareció la palabra genocidio. Platicábamos, Ricardo, con el padre Héctor de la Vega y señalábamos al inicio de este programa que más allá de un fenómeno religioso, como se asume la Virgen de Guadalupe y el Día de la Virgen de Guadalupe y el Rosario y la misa y demás, hay un tema social. Va ganando o va perdiendo adeptos conforme avanza el tiempo y conforme nos van invadiendo nuevas tecnologías, nuevas formas de vida, nuevas maneras de ver incluso pues esta idea que tiene el padre de la madre de Jesús. Cada vez se va haciendo más común el hecho de pues familias de un solo miembro de autoridad, sí, no como las familias de antaño, antes, por ejemplo. Sí. ¿Qué opina Ricardo? Fíjate que ahorita que estás hablando, tuve un déjà vu. Vengo de la Ciudad de México, mi abuela de nombre Guadalupe implicaba que los días 12 fuéramos a su casa. La casa de mi abuela se encontraba en una colonia aledaña a la basílica. En la infancia la imagen que tengo es que ir a casa de la abuela y el 12 de diciembre era sí, un vía crucis, sí. ¿Sí? Y eso que andabas en vehículo y no estabas haciendo la procesión. Yeah. Pero conforme fui avanzando a la adolescencia y te hacías como que la idea de que ya sabes el 12 es ir a ver a la familia, ¿sí? El fenómeno, en lugar de bajar en cuanto al volumen, empezaban 3, 4, varios días antes, ¿sí? Hasta la fecha tengo la costumbre, más por solidaridad con mi esposa que por convicción, de ir el 13 o 14 de diciembre y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es increíble cómo el fenómeno guadalupano... Pero ya no es lo mismo el Ricardo que tenía 8 años al Ricardo que tiene la edad que tiene en este momento. Es decir, me queda claro que es la misma convocatoria. Sin embargo, el mismo tuétano del misticismo guadalupano, es decir, el estar y el ir y el participar, el rezar. ¿Usted rezaba el rosario, Francisco? En aquel entonces lo rezaba. ¿Ya ahorita no? Yo, así ya con la continuidad como era antes, no. Bueno, ni Francisco ni nadie, pero yo no, creo. Pero no deja de creer. Pero, exacto, o sea, de una u otra forma Perdón, vamos transformando. Una cosa que tengo yo, bueno,
Yo desde que salgo de mi casa y durante todo el día, porque así me acostumbré y me acostumbraron, rezo mucho. Voy manejando, voy caminando, estoy trabajando, estoy rezando. Muchas veces durante el día me persino, esto y lo otro, aunque no rece el rosario. Pero yo me siento a gusto, yo estoy bien. No, como le dicen a uno, ¿por qué no se reza el rosario en casa? Como debería de ser lo más correcto, ¿verdad? Sí. Pero yo en mi persona, no es por disculparme, pero yo durante todo el día ando pues, pensando en lo que es, en mi formación que yo tuve. Es que también estamos, así como en muchos quehaceres de la vida nos hemos vuelto más pragmáticos, yo creo que somos una generación espiritualmente pragmática. Y mira, si ahorita te invitara a que el 12 de diciembre nos viéramos en la Basílica de Guadalupe, lo primero que me dirías, estás loco y lo que le sigue, o sea, la cantidad de gente, por supuesto que no voy a ir. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Sí, ok. Sí, Entonces, vámonos, me dirías, mejor invítame. Si quieres poner en mi espiritualidad, invítame a un santuario mucho más importante, vámonos a Roma. Claro. ¿No? Vamos a Roma y veamos el fenómeno, cuánto nos implicaría ahorita desplazarnos a Roma. Claro. ¿Sí? De las tantas cosas muy interesantes del ritual de la misa, cuando se corta el pan, el pedazo que se quita, el simbolismo que implica, este pedazo se va a volver a procesar para que siga vigente en la siguiente cena el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, de esa forma se entiende que la Iglesia históricamente ha tenido un carácter altamente pragmático. En la actualidad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Porque la misma dinámica que tenemos nosotros, aún el día domingo, en que tienes que trabajar, de repente dices, es que ya no voy a misa y dejo de tener mi fe, porque mi fe era única y exclusivamente ir a misa. Te digo, mal formado entre maristas, todas las horas. Estoy pensando regresar a ver alguna otra más. De repente también fuimos educados, por lo menos esta generación, a ser una religión mucho más pragmática. O sea, empezamos a cuestionar. Somos una generación que cuestionamos. A ver, el ir a la iglesia y darte el golpe de pecho, ¿te hace un mejor católico? No. Entonces, ejerce tu espiritualidad en el día a día. Sí. Sí. No quiere decir que no vayas. O que dejes de creer. O que dejes de creer, pero de repente tenemos esta tendencia, en todo hemos sido mucho más pragmáticos, o intentamos ser. ¿Bien o mal para la Iglesia lo que dice Yo Ricardo? pienso que es magnífico, por una sencilla razón. Yo distingo entre religión y espiritualidad. Religión son las cosas que hacemos en el templo o en la casa o cosas personales, pero la espiritualidad a mí sí me hace más valiosa. Yo no podría decir que tú niegas a Dios por el hecho de que no vas a misa. Exacto. ¿Verdad? O sea, para mí es mucho más fuerte la relación que tenemos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y mientras esa espiritualidad o esa relación con Dios no caiga, esto es importante. Pero no entonces, más ¿por que qué esto. los curas de pronto los domingos dicen, no vienen a la misa y después no se anden quejando? Digo, no dicen así, pues, pero Sí. el resumen es, síganle en el despapalle, que luego vienen aquí a llorar, Sí, a llorar, ¿no? sí. Fíjate que, perdón que Sí, meta sí. la cuchara, también de repente en la formación de formadores de la espiritualidad también hay que darles un poco de capacitación, porque cierto, me ha tocado estar a mí con algunos curas que empiezan, en lugar de atraer, empiezan a regañar. Aquellos que no están en sagrado matrimonio y viven en unión, perdón, con el debido respeto de lo que usted tendría que decirnos aquí, realmente es, los convidamos, aquellos que están fuera de lo que la ley del catolicismo te pide, aquellos que están ajenos, que es como cuando los impuestos, en lugar de que estés en la clandestinidad, vente para acá, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de que el sacerdote esté corriéndolos, porque los hay otros que son dignos de tomar en cuenta y te percatas cómo trabajan, porque es gente que es mucho más inclusiva. O sea, estás en esta mala relación, o una relación fuera del marco legal que te marca la Iglesia,
bueno, te invitamos a que te incorpores, a que te pongas en sintonía. En onda. En onda, exacto. Bueno, me parece que tendría que ser una religión por convicción, por voluntad, por fe, por dogma, por lo que sea, pero no tendría por qué estarte diciendo, si vas a estar dentro de la religión católica tienes que cubrir todos estos requisitos. Lo haces por convicción. Ese es Ese es justamente lo que dice, el tema, parte, ¿no? La parte de la O sea, espiritualidad. exactamente. Hay un teólogo, Hans Kung, que tiene un libro que me encanta, los invito a que lo lean, quien no lo ha leído, que es En busca de nuestras huellas. Hace un análisis a partir de todas las religiones formales y también inclusive de la forma y los rituales que tenemos. Se va prácticamente desde Australia con los aborígenes. Ahorita, antes de que entráramos a cuadro, escuchaba esta situación de los bailarines en la comarca lagunera. Dice Kunz, hay manifestaciones en la religión católica que es muy parecida a lo que sucede, por ejemplo, en Australia, en las danzas. O sea, hemos traído históricamente, genéticamente casi podría decirte, esta forma de demostrar que hay algo que nos trasciende. Hay religiones que se han sentado, teólogos, a todo esto, darle nombre, orientar los ritos, porque efectivamente ya no se trata de estar matando gente para evitar que el sol deje de salir. Oye, espérame tantito, ubiquémonos en la realidad y el principio de toda religión es el respeto al otro. Entonces, en este análisis que hace Kung es muy interesante porque caemos en la cuenta de que muchos de los ritos que tenemos, muchas de las manifestaciones de nuestra espiritualidad es lo que nos hace hermanos. Y hay ocasiones en las que estar en la terquedad de aplicar el reglamento es lo que nos empieza a distanciar. Entonces, hay que trascender esa parte. De hecho, el libro lo termina Kung con una frase que me encanta: no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz Totalmente entre las de acuerdo, naciones sí. si no hay paz entre las religiones. Claro. Sí, claro. Cierto, sí. ¿Cuántas guerras se han hecho en nombre de la religión? Pues en este momento está a punto de desatarse una con Donald Trump, que arremetió contra el Medio Oriente, ¿no? Sí. Se declaró la guerra prácticamente a los Qué falta de palestinos, respeto, ¿no? ¿eh? Bueno, padre, nos quedamos en el tema contrario a lo que se piensa, cómo avanza la sociedad para la religión, sobre todo para el tema de la Virgen de Guadalupe. ¿Va bien, va mal? Yo pienso que va bien si la vemos así en cuestión masiva, no comunitaria. Masiva es un montón de gente, pero allá comunitaria significa que cada persona tiene una motivación muy fuerte. Yo creo que estos fenómenos masivos pueden ser catalogados buenos o malos de acuerdo a la calidad de las celebraciones. Yo, en lugar de decir o condenar un acto de religiosidad popular, yo digo, ahí hay una raíz de fe, hay un depósito de fe. Y yo prefiero lo que decía él, véngase, aquí estamos todos, en lugar de empezar a condenar y correr gente. Les voy a dar un ejemplo que pasó. ¿Ustedes se acuerdan de Pavarotti? Pavarotti había dejado a la mujer y se juntó con la secretaria. Se muere Pavarotti y el párroco de catedral en Módena dijo, pues no, ese señor no puede llegar aquí porque murió en adulterio. Y el obispo dijo, si usted no celebra, yo celebro. Y Pavarotti entra al templo. Y dijo el obispo, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ese sería el origen real de, Sí, o sea, de la tolerancia y la ya espiritualidad. viniste, vente, bienvenido. El Estás perdón. mal, eso es cosa de Dios contigo. Claro. ¿Verdad? O sea, ser atrayentes, ser incluyentes. ¿Quién soy yo para condenar gente? Muy bien, pues agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy. El próximo 12 de diciembre, que es Marcela martes. Es martes. Es martes 12 de diciembre, pues prácticamente el centro de la ciudad se detiene porque desde muy temprano comienzan, bueno, una noche antes incluso, desde las 11, 10 de la noche, comienzan a llegar las danzas y durante la madrugada pues hay desfile prácticamente de todos estos contingentes de empresas, grupos sociales, de familias que pues se inscriben en un modelo que recorre la avenida Juárez en sentido contrario. Así que pues es digno de un análisis del tema en el programa Cambios. Agradecemos a el académico Armando Paredes. Armando, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nos acompañó también Armando Solís,
Servidor. de la Alianza, lo mismo Francisco Mezcua de la Alianza de Votos y el padre Héctor de la Vega. Les agradecemos mucho. Y vamos a hablar acerca de seguridad en el siguiente bloque. Vamos a hablar acerca de los aguinaldos, de los robos y de cómo evitarlos. Hay estrategias por ahí. Gracias por estar con nosotros, nuestros invitados. Vamos al corte y regresamos con más. Muy bien.